En este tema vamos a aprender a resolver circuitos utilizando las leyes de Kirchhoff. Vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff siempre y cuando tengamos más de una batería. En este caso, en este circuito solo tenemos una, pero es para explicar solamente la primera ley. Después, cuando expliquemos la segunda ley, ya tendremos un circuito con más baterías. Esta es una batería, pues pondremos más baterías en distintas ramas. Vale, la primera ley de Kirchhoff nos dice que la corriente entrante a un nodo es igual a las corrientes salientes. Un nodo se identifica en el circuito por un punto, un nudo, aquí tenemos uno, donde la corriente se separa en dos, o en tres o en cuatro. Podría tener otra ramificación por aquí, unirse en este nodo, unirse en cualquier otro punto y generar un nodo. Es decir, la corriente sale de la batería, viene por aquí, se va a separar en este punto y se va a transformar en dos. La primera ley nos dice que en ese nodo, la corriente que entra, I1, es igual a la suma de corrientes que salen. Es decir, que I1 es igual a I2 más I3. Aquí tendríamos mi ecuación. Si os fijáis, en este circuito solo tenemos dos nodos, este punto y este punto. ¿Por qué? Porque esta esquina, por ejemplo, no es un nodo porque no se divide. Si yo divido esto otra vez, pues sí que tendríamos otro nodo, porque esta corriente se divide otra vez en dos. Y 2 se dividiría en I4, por ejemplo, y I5. Entonces, si quiero generar la ecuación de este nodo, llamémoslo nodo 3, sería que I2 es igual a I4 más I5. Este nodo de aquí sería el 4 y nuestra ecuación sería I4 más I5, porque son las dos corrientes que entran, son iguales a las corrientes que salen. ¿Cuál es la corriente que sale? Esta corriente que vuelve a ser I2. Esto es I2, se transforma en I4 y I5, y cuando se vuelven a juntar volverá a ser I2, sería I2. Bueno, en este caso, como realmente aquí no tenemos ninguna resistencia, bueno, podríamos cambiar el circuito y demás, podríamos hacer otro tipo de técnicas. En principio, ahora mismo me interesa solo fijarme en estos dos nodos y que quede claro cuándo es un nodo y cuándo no es un nodo. Si yo no pongo más ramificaciones, por aquí pasa I2, sigue I2, sigue I2, sigue I2 hasta el siguiente nodo. Cuando salga del nodo pasará otra intensidad. Fijaros que la intensidad 1 viene desde este nodo hasta este nodo. Aquí se separa en I3 y en I2, y cuando se vuelva a juntar I2 con I3, vuelva a salir I1. Esto sería I1. Por eso puse en el nodo 2 esta ecuación. Todas las ramas tienen la misma intensidad. Yo no puedo decir que por aquí pasa la intensidad I1 y simplemente por pasar la batería hacia el otro lado, cambiarle la intensidad. No, porque esto sigue siendo la misma rama. Aquí hay un nodo, cambia de rama y cambia de rama. Vale, entonces la primera ley es clara. Las intensidades que pasan a un nodo se transforman en la suma de distintas intensidades. Por ejemplo, si I1 vale 18, I3 vale 9 amperios, 18 amperios, y 2 tendrá que valer 9 amperios, porque 9 amperios más 9 amperios son 18 amperios. Vale, esta ley la vamos a necesitar para poder resolver los ejercicios. Muy sencillita, primera ley de Kirchhoff. La segunda ley nos dice que la suma de las tensiones generadas por las baterías, esto es una batería, esto es otra batería y esto es otra batería, de 3 voltios, de 6 voltios y de 4 voltios. Pues la suma generada por las tensiones de estas tres baterías será igual siempre a la suma de las caídas de tensiones en cada resistencia. Eso quiere decir que cada resistencia, esto es una resistencia, habrá una caída de tensión. Y aquí habrá otra caída de tensión, aquí habrá otra caída de tensión, aquí habrá otra caída de tensión y aquí habrá otra caída de tensión. Esas caídas de tensiones que he puesto en azul serán igual a la tensión generada por estas baterías. Y ahora veremos cómo podemos resolver esa ecuación o cómo podemos calcular cuánto vale la caída de tensión en cada resistencia y demás. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia. Pero lo que nos interesa es despejar la caída de tensión, el voltaje. Por lo tanto, si despejamos la R que está dividiendo, pasa multiplicando, nos dice que el voltaje es I por R. Es decir, que la caída de tensión que habrá aquí, si yo pongo un voltímetro y mido cuánta caída de tensión hay en esta resistencia de 3 ohmios, será la intensidad que pase por esa resistencia multiplicada por la resistencia, que en este caso es 3 ohmios.
Vale, visto esto, vamos a ver cómo resolvemos el ejercicio. Lo que voy a hacer es empezar a poner ecuaciones y a enseñaros cómo poner ecuaciones utilizando estas dos leyes de Kirchhoff. Es muy sencillito. Pasos a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos dónde hay nodos. Pues vemos que aquí hay un nodo, nodo 1, y vemos que aquí hay un nodo, nodo 2. Perfecto, ya no hay más nodos. Segundo paso, vamos a poner una intensidad en la dirección que nosotros queramos. Si la ponemos en una dirección que no es correcta, nos dará el resultado negativo. Por ejemplo, imaginemos que esta intensidad de esta rama serían 2 amperios. Imaginemos que la intensidad recorre en este sentido. Si yo la pongo desde el inicio en este sentido, pues me dará menos 2 amperios. Y ya sabremos, no es que la haya hecho mal, lo que significa es que he puesto la dirección contraria justamente en esa intensidad. Vale, entonces, primer paso es identificar los nodos y segundo paso es poner en cada rama, poner una intensidad en una dirección medianamente lógica. Por ejemplo, vamos a salir desde el positivo y vamos a decir que por aquí pasa una intensidad y vamos a llamar que esto es intensidad 1. Por lo tanto, en toda esta rama tendremos la misma intensidad, que es intensidad 1. No me haría falta seguir pintándola, pero bueno, os la voy a poner intensidad 1 y intensidad 1. Toda esta rama tiene la misma intensidad, que es intensidad 1. Ahora, cuando se separe, voy a decir que se separa, lógicamente, en esta dirección y en esta dirección. Y vamos a nombrarlo intensidades distintas, porque hemos dicho que cuando nos encontremos con un nodo, la intensidad se va a dividir en dos intensidades, por la primera ley de Newton. La intensidad 1 se divide en intensidad 3 e intensidad 2. Pues lo vamos a hacer. La dividimos en la intensidad 2 y en la intensidad 3. Toda esta rama será intensidad 3, la puedo seguir pintando, pero es la misma intensidad. Toda esta rama será intensidad 2. Cuando se junten la intensidad 2 y la intensidad 3, saldrá la intensidad 1, porque toda esta rama hemos dicho que era la intensidad 1. Vale, entonces mi primer paso es identificar nodos, mi segundo paso es pintar las intensidades y mi tercer paso es aplicar la ley de Newton, la ley de Kirchhoff. La ley de Newton estaba pensando yo, acabo de grabar unos vídeos de la ley de Newton. Vale, entonces, la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, cogemos el nodo y decimos, las intensidades que entran tienen que ser iguales a las intensidades que salen. Es decir, que I1 es igual a I3 más I2. En este nodo, como tengo las mismas, me va a generar una ecuación que es exactamente la misma, entonces no me hace falta generar esa ecuación. Ya tengo mi primera ecuación. Voy a necesitar, por lo menos, como tengo tres intensidades, por lo menos tres ecuaciones para resolver mi sistema, para hallar cuánto vale I1, I3 y I2. De momento ya sé que I1 tiene que ser igual a I2 más I3, o I3 más I2, me da igual. Y este nodo me va a dar exactamente la misma ecuación, por lo tanto no me hace falta ponerlo. Pero bueno, este nodo sería I2 más I3, que son las dos intensidades que salen, es igual a que entran, I2 más I3 son las intensidades que entran, es igual a la intensidad que sale, que es I1. Si os fijáis es la misma ecuación, por lo tanto una de ellas la borro, pues voy a borrar esta, por ejemplo. Vale, primera ley de Kirchhoff, ya hemos hecho la ecuación. Ahora, para la segunda ley nos dice que la suma de las tensiones generadas por las baterías va a ser siempre igual a las caídas de tensión generadas o creadas en cada resistencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar mallas y las voy a pintar de azul. Una malla es recorrer desde el punto que queráis, por ejemplo, desde este punto, recorrer en sentido de la corriente, mejor recorrerlo en sentido de la corriente, simplemente por signos, os aconsejo recorrer en sentido de la corriente, hasta el mismo punto, por el camino que os dé la gana. Por ejemplo, si yo voy por este camino, vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, voy a girar primero aquí, giro, 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 y llego hasta aquí. Eso sería mi primera malla. Pues la voy a pintar, así. Voy desde este punto, voy siguiendo mi rama, siguiendo mi cable, giro por aquí, giro por aquí, giro por aquí, llego hasta este punto. Y lo voy a llamar malla 1. Y ahora generaremos las ecuaciones para la malla 1. ¿Puedo generar otra malla? Sí, por ejemplo, recorriendo desde este punto. En sentido de I3, ya os digo, mejor recorrer el sentido de la intensidad, aunque haya veces que no vas a recorrer siempre el sentido de la intensidad. Por ejemplo, en este caso, si yo voy recorriendo, subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí, pues si os fijáis, si hago esto, este sentido, este recorrido que estoy siguiendo va en contra de esta intensidad.
En este caso iba a favor, porque va por aquí, va por aquí, va a favor de I1, ahora va a favor de I2 y llega hasta el mismo punto. Pero ahora en este caso va a favor de I3, porque va en la misma dirección de I3, pero cuando lleguemos a esta rama de aquí vamos en contra de I2. Bueno, pues nos pasará, siempre nos va a pasar. Pero bueno, en principio hemos intentado seguir un sentido. Vale, ¿habría otra malla? Sí. Podríamos generar otra malla que posiblemente no va a ser necesaria, pero por ejemplo podría ir de este punto a este punto siguiendo este camino. Entonces podría generar esta malla, que sería mi malla 3, que por lo general no va a ser necesaria. Entonces por ahora la voy a borrar. ¿Por qué no va a ser necesaria? Porque teniendo en cuenta ya mi primera ecuación de la primera ley de Kirchhoff, más las dos ecuaciones que voy a generar en la malla 1 y la ecuación que voy a generar en la malla 2, esto me generarán tres ecuaciones. Como tendré tres incógnitas, podré resolver. En caso de que no podáis resolver, bueno, siempre os queda generar la tercera y última malla. Vamos a ver cómo se genera la ecuación de la malla. Primero ya he generado la malla y he generado una dirección. Entonces voy a salir desde un punto, ya que he elegido este punto, y voy a ir viendo qué es lo que tengo. Cada vez que me encuentre con una batería me voy a fijar con el primer polo que me encuentre en la batería. En este caso es negativo. Como es negativo, tiene un valor de 4 voltios, pero como me he encontrado siguiendo esta dirección, que es la dirección de la malla, como me he encontrado el valor negativo, lo voy a poner negativo, menos 4. Y sigo recorriendo. Ya me olvido de este polo positivo, el primero que me he encontrado es el negativo, ya he puesto el menos 4, sigo recorriendo y me encuentro con esta resistencia. A mí lo que me interesa es el voltaje, porque estoy haciendo la segunda ley, es decir, la suma de tensiones generadas por las baterías siempre será igual a la suma de caída de tensiones. O sea, me interesa el voltaje que se genera aquí, o mejor dicho, la caída de tensión que se genera en esta resistencia. La caída de tensión es I por R. Entonces yo vengo por aquí, menos 4, sigo, 3 ohmios por I1, que lo he nombrado I1 a esta intensidad, positivo. ¿Por qué es positivo? Porque voy en el mismo sentido, voy recorriendo en el mismo sentido de la intensidad. Si la intensidad fuese en la otra dirección, sería negativo. Ahora sigo, me vuelvo a encontrar esta resistencia que tiene otra caída de tensión, también positiva porque I2 va en la misma dirección que yo estoy recorriendo la malla, entonces positivo, y mi caída de tensión vuelve a ser I por R. ¿Qué intensidad pasa por esta resistencia? I2. ¿Qué resistencia tengo? 2 ohmios, pues 2 por I2. Fijaros que esto lo puse negativo porque recorriendo en este sentido azul me encontré primero el polo negativo. Esto lo puse positivo porque recorriendo en este sentido azul mi I1 también va en ese mismo sentido. Esto lo puse positivo porque recorriendo en este sentido mi I2 va en el mismo sentido que este sentido que he colocado yo para la malla. Vale, y si ahora sigo bajando me vuelvo a encontrar con el polo negativo de la batería, por lo tanto, menos 6. Si me hubiera encontrado con el polo positivo, es decir, el palo largo este lo tuviese aquí delante y el palo pequeñito lo tuviese aquí detrás, pues pondría más 6. Vale, y sigo, y me vuelvo a encontrar con esta resistencia. Y tiene una intensidad I1. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia es I1 por 2 ohmios, que vale 2 ohmios, y positivo porque va en la misma dirección. Pues más 2 por I1. Y ya he llegado a este punto, que es el punto de salida. Por lo tanto, igual a 0. Porque nos está diciendo que la caída de tensión que yo tengo en cada resistencia tiene que ser igual a lo que ha generado en las baterías. Si yo lo pongo todo junto, lo que ha generado las baterías más la caída de tensión, como son iguales, tiene que ser igual a 0. A muchos de vosotros seguramente os lo han enseñado a poner la batería por un lado y las caídas de tensiones por otro lado. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Igualar todo, ponerlo todo en el mismo lado y luego igualarlo a 0. Porque como la caída de tensión que se genera en cada resistencia tiene que ser igual a lo producido por los generadores o por las baterías, pues todo, la suma de ellos, tiene que ser igual a 0. Ahora vamos con la malla 2.
Vamos a partir, por ejemplo, desde este punto. Tiene esta dirección. Entonces tengo que ir desde este punto hacia abajo. Veo que la I3 sigue mi misma dirección. Entonces, I3 por 1 va a ser la caída de tensión que se genera en esta resistencia. Y positivo, porque vamos en la misma dirección que I3. Entonces, 1 por I3 y 3. Sigo y me encuentro el lado positivo. Esta vez me he encontrado el lado positivo, por lo tanto pongo el positivo y 3 voltios. Sigo. Esto sigue siendo I3, toda esta rama es I3, multiplicado por 1 más I3. Y ahora subo para arriba, porque estoy recorriendo esta malla, partido desde este punto, subo para arriba y me encuentro con el lado positivo de este generador o de esta batería. Por lo tanto, más 6. Y sigo y me encuentro con la caída de tensión de esta resistencia. Pero si os fijáis, el recorrido va hacia arriba y mi intensidad va hacia abajo. Por lo tanto, tengo que ponerla negativa. Si hemos dicho que si vamos siguiendo un recorrido y la intensidad va a favor nuestra o en la misma dirección, se pone positivo. Pero si yo voy siguiendo un camino y la intensidad va en contra nuestra, fijaros que yo estoy subiendo y esta intensidad 2 está bajando. Como va en contra, se pone negativa. Luego, la caída de tensión sigue siendo la misma, I por R. Y 2 por la resistencia, 2 ohmios. Pues menos 2 y 2. Sigo y vuelvo al mismo punto. Por lo tanto, igual a 0, ya no hay más. Vuelvo a repetir. Hay algunos profesores que enseñan a poner el voltaje generado por los generadores a un lado de la ecuación y la caída de tensiones al otro lado. A mí me gusta ponerlo todo junto, de esta forma que os he enseñado, igualar a 0. Ya tendríamos las 3 ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y vamos a intentar resolverlo. Por ejemplo, vamos a ir juntando primero términos que podamos juntar. El menos 4 con el menos 6 menos 10. Si lo paso para el otro lado me quedará 10. Positivo. Ahora, 3i 1 más 2i1, 5i1. Bueno, lo que os recomiendo es que vayáis tachando lo que estáis haciendo, para no liaros. Menos 4, menos 6, menos 10. Pasaros para el otro lado, más 10. 3i1 más 2i1, 5i1. Y por último, 2i2. Ya hemos simplificado un poquito nuestra primera ecuación. Vamos a ver nuestra segunda ecuación. Bueno, la primera realmente sería esta sería la segunda, y ahora vamos con la tercera. 6 más 3, 9. Pasado para el otro lado, menos 9. Y 3 más I3, 2 y 3. Menos 2 y 2. Y por último, I1 es igual a I3 más I2. Ya la tenemos un poquito más sencillito nuestro sistema de ecuaciones. Y lo que voy a hacer es sustitución. Voy a sustituir lo que vale I1 en donde tengamos I1, que en este caso es solo aquí. Pues venga, 5 por I1 vale I3 más I2 más 2 I2 igual a 10. Y nuestra segunda ecuación, 2 y 3 menos, esta no la voy a tocar, 2 y 2 igual a menos 9. Si opero por aquí me queda 5 y 3 más 5 y 2, que si le sumamos este 2 y 2, me quedará 7 y 2. Aún así lo voy a poner por aquí despacito. El 5 multiplicado por I3 y por I2 me da 5 y 3 más 5 y 2. Y ahora 5 y 2 más 2 y 2, 7 y 2. Y ahora tenemos un sistema de ecuaciones mucho más sencillito. Y ahora ya toca operar matemáticamente. Ya lo hemos hecho todo, que sería la parte difícil, generar las mallas, ver dónde están los nodos y demás, aplicar las leyes de Kirchhoff. Y ahora ya resolvemos el sistema de ecuaciones. Lo único que voy a hacer es multiplicar esta ecuación por 2 y esta ecuación por menos 5 para poder hacer reducción. Entonces, 2 por 5, 10 y 3. 2 por 7, 14 y 2. Y 2 por 10, 20. Menos 5 por 2, menos 10 y 3.
Menos 5 por menos 2, menos por menos más, 5 por 2, 10 y 2. Y menos 5 por menos 9, menos por menos más. No me haría falta poner el más, pero bueno, lo he puesto. Y 5 por 9, 45. Y ahora sumamos. 13 menos 13 se nos va. 12 más 14 y 2, 24 y 2. Y 20 más 45, 65. Por lo tanto, I2 vale 65 partido de 24. Lo hacemos con la calculadora y nos da 2,7 amperios. Vamos a cualquiera de nuestras ecuaciones, por ejemplo esta de aquí arriba, y sustituimos 5 por I3 más 7 por I2, que I2 vale 2,7, es igual a 10. 5 y 3 es igual a 10 menos 7 por 2,7. O si queréis primero multiplicáis 7 por 2,7 y lo paséis al otro lado cambiado de signo. Esto me da 10 menos 7 por 2,7 me da menos 8,9. Entonces I3 es igual a menos 8,9, que sería toda esta parte, partido de 5. Menos 1,78 amperios. Vale, me ha dado negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la I3 yo la había puesto en una dirección que no es la correcta. La correcta sería en la otra dirección. Por lo tanto, mi I3, que es esta corriente de aquí, realmente va en la otra dirección. Iría en esta dirección. Eso es lo que quiere decir. Habría que dejarlo reflejado. Simplemente este es mi valor, I3, la intensidad es 1,78 amperios, pero como tiene signo negativo lo pondría. Como tiene signo negativo, va en sentido contrario que el que es reflejado en el dibujo. Vale, y por último, I1, venimos aquí, y sabemos que I1 es igual a I3, que vale menos 1,78, más I2. I2 vale 2,7. Y esto me da 0,92 amperios. Es decir, que I1 y I2 lo habíamos pintado en un sentido que era el suyo, pero I3 lo hemos pintado en sentido contrario al verdadero. No pasa nada, el valor de I3 es 1,78 amperios, no es que sea negativo, es positivo, lo único que al pintarlo en sentido contrario nos da negativo. Ahora, para comprobar que lo hemos hecho bien, lo único que tenemos que hacer es venir a nuestras ecuaciones del principio, que son estas de aquí, y sustituir los valores. Entonces, lo que voy a hacer es quitar todas estas rayitas para que no nos dé mucha guerra y ver si lo hemos hecho bien. Voy a poner el valor de I1, de I2 y de I3 aquí para ir sustituyendo. 0,92, 2,7 y menos 1,78. Y ahora voy a ir sustituyendo directamente. Menos 4 más 3 por I1. 3 por 0,92. Más 2 por I2. 2 por 2,7 menos 6 más 2 por I1. I1 vale 0,92. Todo eso tiene que ser igual a 0. Ahora lo haremos con la calculadora y comprobaremos que está bien. Y por último la malla 2 y 3 menos 1,78 más 3 más menos 1,78 más 6 menos 2 por I2, que es 2,7, tiene que ser igual a 0. Iré haciéndolo con la calculadora y lo comprobamos. Lo voy a comprobar yo también. Menos 4 más 3 por 0,92 más 2 por 2,7 menos 6 más 2 por 0,92 es igual a 0. Esto está bien. Y ahora vamos a ver la última ecuación. Menos 1,78 más 3 menos 1,78 más 6 menos 2 por 2,7 es igual a 0,04. Bueno, suficiente, eso simplemente por los decimales. Pues estas serían mis intensidades. Por supuesto, lo único que tenéis que tener en cuenta, primero, que son amperios, y segundo, que las intensidades que salgan negativas
significa que están pintadas en sentido contrario. Hay que dejarlo reflejado. Es decir, que la única que nos hemos equivocado es en I3. Pero no pasa nada. Siempre vamos a tener que asumir una dirección para cada intensidad. Luego, si salen positivas es que hemos acertado. Y si salen negativas es que la intensidad está bien. Una vez que comprobemos en todas las ecuaciones que cumplen las ecuaciones que hemos creado, pues estarán bien. Pero la intensidad está cambiada de